Si bien creo que ya lo había mencionado antes, por si alguien no lo sabía, su servidor el Striker es de México. Y justamente estamos en el mes patrio de este bello país, pues el 16 de septiembre celebramos la independencia mexicana, donde los mexicanos los vestimos como mexicanos durante las fiestas mexicanas para pasar una noche mexicana en México. Y aunque podría estar hablando de la vez que Ben vino a México en un cómic, o del comercial que Cartoon Network lanzó en 2010 por el bicentenario de la independencia, donde varios de sus personajes, entre ellos nuestro querido Ben, visitaron un mercado mexicano mientras cantaban Cielito Lindo, honestamente quiero tomar un enfoque distinto para este, digamos, especial mexicano. Y así como la idea de hacer What If la saqué de Mundo Chávez, las cronologías de Lelito Rams y el resto de videos de un montón de youtubers que hacen lo mismo a su manera, esta vez voy a tomar prestada una idea de La Caverna del Gamer, más concretamente de su sección de Juego vs Mito, donde habla de la historia de algunos personajes que vemos en la franquicia God of War para luego compararlos con su versión real dentro de la mitología escrita. Con la diferencia de que yo voy a enfocarme en Ben 10 y por esta ocasión voy a centrarme en la mitología y folclore mexicanos, porque sí, Ben 10 en algunas ocasiones tomó inspiración de mi hermoso México mágico para sus historias. Y como ya estoy alargando mucho la introducción, yo soy Striker Tennyson y te invito a tomar unas palomitas o una ensalada, lo que prefieras, y vamos con el video. Nuestra primer parada el día de hoy es en la segunda temporada de la serie original, más concretamente el episodio La Mejor Arma, donde después de que unos obreros descubrieran un antiguo artefacto maya que señalaba la ubicación de una peligrosa arma, el abuelo Max se obsesionaría con recuperarla antes de que cayera en malas manos, arrastrando a Ben y a Gwen a esta misión. En el camino se encontrarían con los Caballeros Eternos, quienes también querrían apoderarse de la misteriosa arma. Y tras varias persecuciones y enfrentamientos, aquel artefacto los guiaría hasta un antiguo templo maya repleto de trampas. Finalmente, al llegar a lo más profundo del recinto, hallarían la legendaria arma. Sin embargo, tomarla no sería nada sencillo, pues estaba resguardada por una poderosa criatura, el dios maya de la muerte, Apok. Esta criatura poseía una fuerza y resistencia increíbles, pudiendo destrozar grandes paredes con suma facilidad e incluso llegó a superar a 4 brazos en un combate. Pero cuando el joven héroe vio a su familia en peligro, obtuvo la motivación necesaria para poder superar a Apuk. Y esto sería suficiente para que pudiera conectar un golpe que dejaría completamente fuera de combate esta deidad. Y ya, eso es todo lo que vemos de la serie, y si bien en el episodio no se nos dice mucho acerca de la criatura, limitándola a ser el enemigo de turno que puso en aprietos tanto a los Tennyson como a los Caballeros Eternos, algunos comentarios del staff nos cuentan más de su lore, siendo que Thomas Perkins, quien fue diseñador de personajes en la serie original, confirmó que Apuk no es un verdadero dios maya, sino un alienígena que los mayas confundieron con este dios cuando llegó a la Tierra. Cosa interesante debido a algo que veremos en un par de minutos. Además, Duncan Rouleau afirma que es inmortal, lo cual explicaría por qué lleva quién sabe cuántos años siendo el guardián de la espada de Echua. Y también confirma que podría ser escaneado por el Omnitrix. Lo que quiere decir que a pesar de comportarse de forma salvaje y territorial, tiene el nivel suficiente de raciocinio para poder ser considerado una forma de vida sapiente, siendo un caso bastante similar al de Bestia y los Mulpinmancer. Y eso es prácticamente todo lo que sabemos de este personaje. Pero si hablamos de su contraparte mitológica, honestamente sí me dio varios dolores de cabeza, porque mientras más investigaba más me confundía, ya que al parecer muchos de los códices mayas se perdieron con el pasar de los años y terminé encontrando diferentes interpretaciones, entre comillas, reales de esta deidad. Así que solo me limitaré a contar lo más repetido y congruente. Para los mayas, Apuk era el soberano del Xibalba, nombre con el cual llamaban a su inframundo, a veces siendo el gobernante absoluto de todo el reino, otras veces compartiendo el mandato con otras deidades y otras reinando solo al nivel más bajo de los 9 mundos subterráneos de los mayas. Algo que es consistente es que era conocido bajo diferentes nombres, y cada uno tenía un significado referente a su naturaleza, pues el principal, Apuk, significaba el descarnado, Yom-Kimil, el señor de la muerte, Simi, simplemente muerte, y mi favorito, Kinsin, que significaba el hediondo. Pero no creas que ese nombre venía porque era un otaku antisocial, sino más bien era porque como dios de la muerte y el inframundo, Apuk era representado como un ser cadavérico, con su apariencia siendo bastante esquelética, teniendo una calavera como cabeza, sus costillas completamente expuestas y con proyecciones de su columna vertebral. Y cuando su cuerpo era cubierto de carne, esta se mostraba hinchada y llena de círculos negros que sugieren su descomposición, por lo que prácticamente era un tipo de muerto viviente, por así decirlo, y de allí el sobrenombre del hediondo. Además, su aspecto frecuentemente se completaba con ornamentos en forma de cascabeles, y como curiosidad,
se han encontrado grandes cantidades de cascabeles de diversos tamaños en pozos de sacrificios a esta deidad, y se cree que estas piezas hechas de cobre y oro fueron arrojadas junto a las víctimas de dichos sacrificios. También se dice que en las noches este dios recorría las casas de los enfermos, con el objetivo de alimentarse de ellos hasta que murieran y luego conducirlos al inframundo. Y debido a esto, los mayas creían que los enfermos morían porque el dios de la muerte les absorbía su energía. Y cabe mencionar que esta divinidad solía ser relacionada con el pájaro moán, la lechuza y el perro, animales que eran considerados como criaturas de mal agüero y de la muerte. Además, también estaba relacionada directamente con Buluk Chaptán, el dios de la guerra, la muerte violenta y el sacrificio humano, quien aparecía junto a Apuk incendiando casas y atravesando hombres con su lanza, y se cree que esto simbolizaba la práctica del sacrificio de los prisioneros de guerra. Y esto es algo realmente curioso cuando recordamos que el Apuk que vimos en la serie de cierta manera también está relacionado al dios de la guerra, pues su función era ser el guardián del arma que residía en el templo maya, la espada de Ek-Chua. Si bien este personaje no apareció dentro de la serie, limitándose a ser el dueño de la espada que lleva su nombre, el abuelo Max lo describe como el dios maya de la guerra. Además, su espada era presentada como el arma más poderosa y destructiva jamás creada, con la leyenda asegurando que podía arrasar ciudades enteras de un solo golpe. No obstante, gracias a un pop-up sabemos que esto no era más que un simple mito. Sin embargo, en la mitología maya real, Ek-Chua no era el dios de la guerra en sí, más bien era la deidad de los mercaderes y el patrono del cacao, que era uno de los productos más valiosos en su comercio, al punto en que a veces era usado como moneda. Sin embargo, debido a que los comerciantes debían recorrer grandes distancias para poder efectuar sus transacciones, lo que los dejaba expuestos a ataques enemigos, Ek-Chua adoptaba un carácter guerrero para ser su protector, lo que hizo que también fuera asociado con la guerra de cierta manera. No obstante, cuando se le representaba como un dios de la guerra, usualmente solía portar una lanza en mano como su arma en lugar de una espada, por lo que esto sí fue un invento único para el lore de la serie. Antes de pasar con la siguiente criatura, me gustaría hacer una mención rápida de la armadura de batalla Toltec, que como su nombre indica, era una armadura de origen alienígena que una raza desconocida les dio a los antiguos aztecas como regalo de despedida y como agradecimiento por el chocolate. Y esta armadura era sumamente poderosa, ya que después de que Sururiel la robara del museo de Bellwood y la utilizara para enfrentarse a Ben y Kevin, este fue capaz de mandar volando a Kevin, Frío, Upchuck y Cannonball de un solo golpe. Pero a pesar de su increíble poder, esta sería completamente vulnerable al magnetismo, por lo que sería destruida por Ben utilizando a Lowstar. Y aunque no hace referencia a ninguna criatura en sí, su nombre Toltec hace referencia a los toltecas, una cultura que llegó a convivir con los mayas. Sin embargo, también se dice que se le fue entregada a los aztecas, quienes fueron los sucesores de los toltecas varios años después. Pero en cualquier caso, ¿será que los aliens que le dieron esta armadura a los aztecas estén relacionados de alguna manera con los que interactuaron con los mayas? Quizás incluso llegando a ser los mismos. Déjame leer en los comentarios lo que tú opines acerca de esto. Pero ahora sí, es hora de avanzar con la siguiente criatura. Avanzamos varios años en nuestro viaje, pues nuestra segunda parada es en la tercera temporada de Omniverse. Luego de que se reportaran varios ataques a la población alienígena de Bellwood, el abuelo Max decidió llamar a unos viejos conocidos para que le ayudaran a Ben y Rook a encontrar al culpable. Y justo la noche en que ambos grupos se conocieron, sería también cuando darían con la criatura tras el ataque. El chupacabras. Dentro del universo de Ben 10, los chupacabras son una especie relativamente común, los cuales tienen una lengua larga que utilizan para morder a sus víctimas y así alimentarse de ellas. Sin embargo, el Dr. Animo lograría capturar a un grupo de estos para utilizarlos como sus lacayos, controlando sus mentes a través de su transmodulador, además de que les dio mejoras cibernéticas para que ahora pudieran absorber la energía vital de sus víctimas. Todo para poder cumplir su plan y revivir a Argost. Pero para mala suerte del Doctor, al final con modo de los sábados secretos lograría tomarlo por sorpresa y destruiría las antenas de su transmodulador, lo que terminó con su control sobre los chupacabras y haciendo que estos se pusieran en su contra. Aunque esta es toda la participación de la historia de los chupacabras en la serie de Ben 10, siendo reducidos a ser la mascota mutante en turno del Dr. Animo, cabe mencionar que este críptido también tuvo un pequeño cameo en la serie de los sábados secretos, donde se enfrentó contra Fiskerton en una pelea ilegal de críptids. Pero no es la única serie hermana de Ben 10 en la que apareció, pues Generador Rex también nos mostró su propia versión del chupacabras, y como estoy seguro que no voy a tener otra chance de hablar sobre esta criatura, voy a hablarles también de esta versión. Así que la interpretación del chupacabras en el universo de Generador Rex se trata de una criatura salvaje que vive en las profundidades de las selvas sudamericanas. Lamentablemente los agentes de Providencia lo confundirían con un Ivo y lo capturarían para contenerlo en una de sus bóvedas provisionales, planeando llevarlo a un lugar más grande para así resguardarlo en mejores condiciones. No obstante, la base de Providencia donde estaba encerrado sería atacada por el Puño Verde,
un pequeño grupo que buscaba la libertad de los Ivos y que era liderado por una mujer llamada Valentina. Y a pesar de que Rex y Bobo fueron enviados como apoyo justamente para detener al Puño Verde, estos lograrían liberar a todos los Ivos en aquel recinto, incluyendo al Chupacabras, el cual se iría del lugar no sin antes atacar a 2 miembros del Puño Verde y también a Rex, y en consecuencia terminaría envenenándolos gravemente, lo que forzaría una misión para capturar a la bestia con el objetivo de obtener una muestra de su sangre y así pudieran sintetizar un antídoto. Y durante la cacería este demostró ser una criatura bastante difícil de enfrentar, poniendo a Rex, la líder del Puño Verde, en serios aprietos varias veces, hasta que al final lograrían atraparla gracias al trabajo en equipo. Luego de que Rex extrajera una muestra de su sangre, intentaría curar a la criatura, siendo en ese momento donde se darían cuenta en que este peculiar animal no era un Ivo, sino más bien era un críptido, siendo donde Valentina revelaría que este se trataba del legendario Chupacabras, pues aparte de que su apariencia encajaba con la descripción dada en leyendas, mientras lo perseguían encontraron los restos de cabras que habían sido devoradas por este animal, así que tras entender lo ocurrido, Rex decidiría soltar a este críptido para dejarlo libre en su hábitat natural, y entonces volvió a Providencia para ser tratado con la cura contra el veneno de esta legendaria criatura. Ahora pasando a la mitología real, el Chupacabras es descrito de 2 formas diferentes. La primera es como una criatura parecida a un reptil con piel correosa o escamosa de color gris verdoso, además de espinas o púas afiladas que recorren su espalda, y mide aproximadamente 1 metro de alto, parándose y saltando de una manera similar a como lo hace un canguro. Y la segunda descripción común del Chupacabras es la de una extraña raza de perro salvaje, la cual es mayormente lampiña y cuenta con una cresta espinal pronunciada, cuencas oculares sobresalientes y filosos colmillos y garras. Aunque el caso de esta criatura en la vida real es algo curioso, pues se trata de un críptido relativamente reciente que fue, entre comillas, descubierto hace 30 años, pues el primer avistamiento oficial del Chupacabras tuvo lugar en Puerto Rico en el año 1995, cuando varios granjeros denunciaron la muerte de su ganado, el cual presentaban unas extrañas marcas de colmillos y parecía que las habían drenado la sangre, y que debido a que estas muertes eran principalmente de cabras, los medios no tardaron en bautizar a la criatura como el Chupacabras. Y aunque se supone que este video habla únicamente de mitología y folclore mexicanos, por lo que el Chupacabras no debería de estar ya que su origen es de Puerto Rico, cabe mencionar que su leyenda saltó a México y Centroamérica para luego ir al sudoeste de Estados Unidos y de forma más anecdótica incluso llegó a países como Chile y Brasil. Así que técnicamente es latino y por alguna razón he visto que esta cosa está muy relacionada con México. Además es mi video y quería incluir a este desgraciado, así que jódanse. En cualquier caso, todos los reportes sobre ataques del Chupacabras tenían un punto en común. Todos los animales aparecían muertos, sin sangre en el cuerpo y con 2 o 3 perforaciones en el cuello. Sin embargo, más tarde se llevaron a cabo numerosas autopsias a los animales que supuestamente habían sido atacados por los Chupacabras, y resultó que ninguno de ellos realmente había sido desangrado, y las marcas o perforaciones que mostraban en la zona del cuello encajaban con ataques de cánidos, como coyotes, zorros o perros salvajes. Y en la mayoría de los casos estas heridas no habían sido letales, y la causa de muerte real fue el trauma o infecciones posteriores al ataque. Así que se asumió que los reportes del Chupacabras con la apariencia del perro lampiño en realidad se trataba de confusiones con coyotes o zorros que estaban infectados con sarna, una enfermedad que provoca caída del pelo, engrosamiento de la piel, costras, infecciones secundarias y un comportamiento errático debido al dolor y la debilidad que sufre el animal. Situación que fácilmente haría creer a una persona cualquiera que se trataba de una criatura completamente diferente. Y como curiosidad rápida, cabe destacar que de las 3 interpretaciones que vimos, las más cercanas al mito original se tratan de las 2 que vimos en el universo Prime, pues a pesar de que son abismalmente diferentes entre sí, cada una llega a encajar con una de las 2 descripciones principales del Chupacabras, mientras que la del universo de Generador Rex es completamente diferente, ya que se trata de un animal cuadrúpedo más grande que una persona y sumamente peludo, además de que es venenoso, mientras que en las historias de la criatura real nunca se mencionó que tuviera esta característica. Pero bueno, ahora pasemos con el siguiente críptido en la lista, el cual no fue confrontado directamente por Ben, pero sí por otros personajes de su mundo. Hace cientos de años existió una criatura sumamente peligrosa, semejante a un simio de gran tamaño con una larga cola que terminaba en una mano. Su característica principal era robar los ojos de las pobres víctimas desafortunadas que llegaban a ser atacadas por él, hasta que un día logró ser sellado por los antiguos aztecas, quienes lo consideraban como un demonio. Pero tras la revelación de Cura en tiempos más actuales, una extraña onda mística alteró el comportamiento de todos los Cryptics del planeta, incluyendo esta extraña criatura que despertó de su largo letargo, ser que los antiguos aztecas nombraron como la bestia que tenía 1000 ojos, el Ahuizotl.
Luego de que Zack hiciera un acuerdo con Argos en el que el villano le enseñaría sobre sus poderes Kur, este le dio una indirecta al chico mediante su programa para que viajara a México a enfrentar a la Huizotl, un críptido que se encontraba merodeando un pequeño pueblo en busca de robar los ojos de sus habitantes, a los cuales atraía imitando el llanto de un bebé para entonces emboscarlos y utilizar su cola para robar los ojos de sus víctimas. Tras llegar al pueblo y enterarse de la situación, los sábados decidieron ayudar a los locales, siendo Zack, Fisk-Cartón y Komodo quienes se encontrarían primero con la criatura, quien no dudó en atacarlos para quitarle sus ojos, aunque para fortuna de nuestros héroes recibieron la ayuda de Tika, una joven del pueblo quien les entregó máscaras para que pudieran proteger sus ojos de la bestia. Y luego de un breve enfrentamiento donde la Huizotl casi se roba los ojos de Drew, Tika les revela que los aldeanos preparaban un sacrificio humano para aplacar a la bestia, ofreciéndole que tomara los ojos de Miranda, una de los científicos secretos que había llegado al lugar mientras perseguía a los sábados justamente para capturar a Zack. Entonces los sábados decidieron enfrentarse directamente a la Huizotl para salvar a su antigua compañera y detener a la criatura, dando inicio a otro combate dentro del templo que alguna vez fue la tumba de la bestia, siendo durante este combate final que Zack descubriría que no necesita ver a los cryptids para poder utilizar sus poderes Kur sobre ellos, lo que le dio la ventaja suficiente para poder contener a la Huizotl y devolverlo a su tumba, donde sería sellado nuevamente y terminando así con su amenaza. Pasando ahora a su información mitológica, tenemos que la Huizotl es una criatura legendaria de la mitología azteca, la cual atraía a la gente hacia su muerte. Su nombre en náhuatl clásico significa cosa acuática espinosa, aunque también era llamado como perro de agua. Esto debido a que su apariencia y tamaño eran bastante similares a las de un coyote, con la diferencia de que el pelaje de la Huizotl dentro del agua, su entorno natural, era de color gris y bastante resbaladizo, pero cuando se encontraba fuera de esta, su pelaje se volvía duro y puntiagudo, lo que le ganó el nombre de cosa acuática espinosa. Además tenía manos en lugar de patas y también contaba con una mano al final de su cola. Su método de caza era algo bastante ingenioso por decir menos, ya que la Huizotl atraía a sus víctimas llorando desconsoladamente como un bebé o imitando el movimiento de los peces para atraer a los pescadores. Y una vez que se acercaban lo suficiente a él, entonces los atacaba utilizando la mano en su cola para así poder atraparlos. La forma en la que los mexicas distinguían a una víctima de la criatura de un simple ahogado era porque sus cadáveres eran encontrados 3 días después, careciendo de sus ojos, uñas y dientes, pues este monstruo se los arrancaba antes de liberar sus restos mortales. Sin embargo, a pesar de lo horrendo que suena esta forma de morir, los ataques de la Huizotl no eran al azar, pues tenían un motivo más allá de él, pues se decía que sus víctimas en realidad eran escogidas por las divinidades acuáticas Tlaloc y Chalchitlicue, quienes ordenaban el sacrificio de ciertas almas mortales que llegaban a ser de su interés. Así que la creencia era que las víctimas de la Huizotl estaban destinadas al paraíso del dios Tlaloc, el Tlalocan. Así que debido a esas creencias, los cuerpos de las víctimas eran honrados especialmente, pues cuando se sospechaba que una persona había sido asesinada por una Huizotl, únicamente los sacerdotes podían tocar su cuerpo, el cual tenía que ser enterrado en una casa rodeada de agua. Además se decía que si un laico tocaba el cuerpo, él sería la próxima víctima de la Huizotl. Y como curiosidad sobre esta criatura, cabe mencionar que a pesar de la libertad creativa que se dieron en la adaptación, la mayoría de sus rasgos importantes fueron respetados en lo visto en los Sábados Secretos, solo que en la serie no tenía ningún motivo relacionado con los dioses o proteger lagos, siendo una criatura principalmente malévola que le gustaba arrancar los ojos por puro placer, y que más que un perro como en el mito original, el Huizotl de los Sábados Secretos parece más bien un primate humanoide, teniendo bastante parecido con el Pokémon Aipom. Antes de finalizar el video, quiero hacer una pequeña mención honorífica a Quetzalcóatl, una criatura que aterrorizó Chichén Itzá mientras los Tennyson estaban de visita en ese lugar durante los episodios Pollos en Chichén Itzá parte 1 y parte 2, capítulos pertenecientes a la 4ª temporada del reboot, pero no lo incluí como un puesto oficial porque no se trata de un críptido real dentro de la serie como el Chupacabras o la Huizotl, ni de una criatura que dio origen al mito como Aponch o Chua, sino que más bien es uno de los mutantes del Dr. Animo que fue creado después de que este demente le inyectara el ADN de una boa yucateca a una gallina, dando como resultado a esta criatura que sería confundida con el verdadero Quetzalcóatl y que tendría que ser detenida por los Tennyson, mostrando ser muy superior en fuerza a 4 brazos y shock rock. Pero a pesar de todos los problemas que causó, al final el Dr. Animo fue vencido y Quetzalcóatl sería liberado para después ser trasladado a una reserva natural donde podría vivir en paz por el resto de sus días. Pero vuelvo y repito, no lo incluyo en un puesto oficial porque no es un críptido real, pero aún así creo que valía la pena hacerle una pequeña mención. Ahora me gustaría hacerte una pregunta, querido espectador. ¿Cuál de estas criaturas fue la que más te sorprendió?
¿Sabías toda la historia que tenían dentro del lore de la serie? Déjame tu respuesta acá abajo en los comentarios y también hazme saber si quieres que traiga más videos de este estilo comparando mitos vistos en las series con su contraparte real. Digo, por ahí tenemos casos como el General Dushi o Sir George por parte de Ben 10 o prácticamente todos los críptidos por parte de los sábados secretos. Y si veo que la idea recibe el suficiente apoyo, probablemente tengamos una nueva sección en este canal. En fin, te invito a darle like al video si te gustó y a suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido sobre Ben 10. Además, si quieres hablar más de cerca con mi comunidad o conmigo, puedes unirte a mi moribundo servidor de Discord utilizando el link que encontrarás abajo en la descripción. Ahora quiero mandar un saludo muy especial a Mauri, que decidió unirse al canal como miembro de nivel prototipo. Gracias a esto recibe beneficios como saludos al final de cada video, además de acceso anticipado al contenido. Y si tú también quieres formar parte de esta comunidad y disfrutar de estos beneficios, puedes unirte como miembro del canal. Tu apoyo me permite seguir creando contenido y compartirlo con ustedes, además de que realmente se los agradecería. Como sea, ahora me despido. Te habla de Striker Tennyson y nos veremos en el siguiente video. Cuídate y ojalá que tengas una buena semana y recuerda ser una buena persona. Y ahora sin nada más que decir, ¡Viva México, cabrón!